Hola, bienvenidos a un nuevo video y en este video trataremos un tema bastante interesante que es el judaísmo y nos basaremos principalmente en la Edad Media y sin más dilación comencemos con el video. El primer tema será de cómo llegaron los judíos a la península ibérica, porque como dije al principio del video, el video se tratará de la Edad Media, pero principalmente en la península ibérica, lo que es actualmente España y Portugal. Y esto se remonta al año 70, donde el territorio en el que estaban los judíos era territorio del Imperio Romano. Y en el año 70 los judíos se rebelaron contra sus ocupantes y el general Tito, que más tarde se convirtió en emperador, mandó destruir toda la ciudad y el templo de Jerusalén. Así empezó la gran diáspora judía por todo el mundo. Desde entonces la gran mayoría de judíos se repartieron por el mundo, incluyendo a la península ibérica, o como ellos lo llamaban, Sefarad. Un territorio que por su ubicación geográfica concentró a la mayor parte de los judíos que emigraron a Europa. Se estima que la población judía durante la Edad Media en la península ibérica era de aproximadamente 350.000 habitantes, pero en 1492 se produjo la expulsión de los judíos del reino de Castilla y de Aragón. Desde entonces a España se le colgaron en el resto del mundo el San Benito de antisemitas, cuando en realidad a los judíos se le había expulsado antes, mucho antes de hecho, de otros estados europeos como el Sacro Imperio Romano Germánico o el Reino de Francia. Vamos a hablar de la actividad económica, o sea, cómo se ganaban el dinerillo. Y es que principalmente se dedicaban a la artesanía especializada, como orfebrería, cristalería, papelería y muchas más. También eran médicos y farmacéuticos, eran bastante cultos. Algunos se ganaban la vida como comerciantes. Y uno de los papeles más importantes de la sociedad en esa época para los judíos era el de banqueros y prestamistas, ya que en la religión cristiana y en la religión musulmana, que eran las religiones que estaban en la península ibérica en esa época, no era pecado pues cobrar impuestos por este tipo de servicios. Y los judíos vivían, bueno, en aljamas o juderías, que eran varios solamente judíos. Ahora hablaremos de la religión, que a mi parecer es el tema más divertido y entretenido de buscar información. Y lo diré desde el punto de vista de los judíos y del Torah, que es el libro sagrado de ellos. Y la religión para ellos empieza cuando Dios crea el mundo en 6 días y descansa al séptimo. Después de un tiempo Dios habla con un tal Abraham, que tal vez lo conozcáis de la religión musulmana y cristiana. Y le dice que abandone su lugar, el lugar donde él estaba, que era Mesopotamia, y que se vaya al actual Israel, prometiéndole que hará una comunidad fuerte y poderosa. En ese momento Dios le dice a Abraham que todos sus descendientes serán circuncidados, al igual que lo es en la religión musulmana, que es como para mostrarle a Dios tu lealtad. Después Jacob, el nieto de Abraham, lucha con Dios, literalmente, toda una noche. Y a partir de eso, Jacob fue llamado Israel, un hombre que lucha con Dios. Jacob después tiene 12 hijos. 12 hijos, que son conocidos popularmente como israelitas. Y después, al final del video, diré un par de curiosidades y hablaré de esto de los israelitas, los cuales son esclavizados por los egipcios. Entonces uno de ellos, llamado Moisés, que aparece en la Biblia, abre el Mar Rojo, el mar que está entre África y Asia, pues está ahí, sí, al lado de Egipto, y escapa y se va con su pueblo al monte Sinaí, donde Dios le da toda la Torah, es decir, el libro sagrado de los judíos, que para los cristianos es conocido como el Primer Testamento. El próximo tema del que hablaremos será el de la comida y qué podían comer y no comer los judíos, porque al igual que en el Islam hay restricciones a la hora de comer. Por ejemplo, en la religión del judaísmo no se puede comer o beber sangre. Por ejemplo, los judíos no pueden comerse una morcilla que está hecha de sangre de cerdo.
Y la carne tiene que ser de animales que rumian. Y si no sabes qué es rumiar, ya lo estudiamos el año pasado en biología, sí. Y es que hay animales que mastican la comida, se la tragan, la vomitan, la vuelven a masticar y la tragan. Puede parecer asqueroso, pero para los animales es normal. No penséis mucho en eso. Y los animales tenían que ser asesinados de una forma específica, al igual que en el Islam, y es intentando causarle el menor daño posible. Además, los judíos no pueden comer ni aves rapaces como las águilas o los búhos, mariscos como los cangrejos o peces sin escamas o aletas, como por ejemplo los delfines, los tiburones, las ballenas, las orcas, ese tipo de peces. Ahora hablaremos del antisemitismo, que es un tema muy delicado, así que intentaroslo tomar lo más serio posible y voy a hacerlo desde un punto de vista subjetivo, ya que históricamente no he encontrado la suficiente información y creo que es bastante más interesante que yo diga desde mi punto de vista por qué existe el antisemitismo. Y a mi parecer, yo creo que siempre, en cualquier lugar, la gente ha intentado buscar cualquier excusa para sentirse mejor. Y dejando de lado a gente que tiene creencias distintas. Por ejemplo, esto pasa también con el racismo. Por ejemplo, alguien, un blanco, que es racista, intenta buscar cualquier excusa para sentirse superior, para sentirse mejor, aunque esa excusa no tenga ningún pretexto y sea una excusa estúpida. Y lo mismo pasó con los judíos, ya que, como dije, fueron expulsados de un montón de lugares, del actual Israel, después cuando se fueron a Europa, fueron expulsados en España en 1492 y en Alemania en esa época, y después los volvieron a expulsar en la Segunda Guerra Mundial. Y los judíos siempre han sido perseguidos, al igual que otros tipos de personas como los negros y gente de otros lugares, ya que, como dije, la gente siempre intenta buscar cualquier excusa para sentirse mejor, para sentirse superior, aunque las cosas no tengan ningún sentido. Y pues esta es mi opinión sobre el tema. Ahora voy a hablarte sobre 6 curiosidades del judaísmo. Y la primera es que el judaísmo es la 10ª religión más grande y con más practicantes en el mundo hoy en día. La segunda curiosidad es que en el fatídico holocausto durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados 6 millones de judíos, pasando de ser en esa época 15 millones de judíos a tan solo 9 millones de judíos. Otra curiosidad es que los judíos no saben qué hay después de la muerte. Ellos no tienen ni el cielo ni el infierno, ellos simplemente no saben lo que hay después. Actualmente, la gran mayoría de judíos viven o en Israel o en Estados Unidos, aproximadamente 5 millones en cada lugar. Otra curiosidad es que el judaísmo, más que una religión, es un pueblo. Es decir, un cristiano no puede transformarse, por así decirlo, al judaísmo, ya que para ser judío, tu madre tiene que ser también judía, y tu madre tiene que su madre ser judía, y así, así. Porque, como lo dije, los judíos, para ellos son los descendientes de Abraham. Y la última religión, estoy tonto. La última curiosidad es que el judaísmo y los judíos, el nombre viene de Judá, que os recordáis que Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Pues uno de esos 12 hijos, que había uno llamado José, otra María, había muchos hijos. Uno se llamaba Judá, y durante una época los persas atacaron la actual Israel y lo sacaron. Y cuando él volvió, cuando él consiguió recuperar Israel, pues llamó a ese pueblo judaísmo,
y a la religión judaísmo y al pueblo judíos, ya que pues él se llamaba Jud. Y bueno, ese ha sido todo el video, espero que hayas aprendido algo y si no has aprendido nada, vuelve a verte el video. Y si no sigues sin aprenderte nada, lo lamento. Mal por ti. Así que nada. Adiós y recuerden. Mejor no digo nada. Y una curiosidad rápida que a ver si alguien se dio cuenta, y es que la música que lleva sonando todo el video es una ópera, pero es una ópera de un italiano que hizo esta ópera hablando de cómo los judíos fueron expulsados de su territorio. Y nada, si entendisteis la referencia, bien. Si no entendisteis, pues no conocéis la música y ya está.